Hola, buenos días. Me habéis pedido que haga este vídeo sobre este debate que hay en las redes y vamos con ello. Ya sabéis que podéis pedirme cualquier vídeo sobre cualquier debate que haya en las redes o sobre cualquier otro tema. ¿Cuántas empresas debemos tener en una cartera que esté ya formada? Vamos a ver en qué casos es correcto 30, en qué casos es correcto 60 y cuándo se cometen errores con este tema. Empezamos por el principio. Lo normal es una persona que decide empezar a invertir, ahorra sus primeros 500 euros y hace su primera compra de acciones por 500 euros. Esta persona, vamos a llamarle Luis, no tiene que pensar ahora si llegará a tener 30 empresas o 60. Lo único que tiene que hacer Luis es seguir ahorrando todos los meses y seguir comprando más acciones con el ahorro mensual y los dividendos que vaya comprando y hacer una segunda compra de 500 euros, otra tercera compra de 500 euros, etc. La duda que estamos comentando en este vídeo es cuántas empresas debe llegar a tener Luis cuando llegue a tener una cartera de unos 100.000 o 200.000 euros. 60 empresas son muchas o 30 empresas son demasiado pocas. Si compra 30 empresas, ¿está diversificando un poco y está aumentando su riesgo? ¿O es al revés, que cuando está aumentando su riesgo es cuando compra 60 empresas, porque son demasiadas empresas, no las puede seguir bien y puede cometer errores? Vamos a ver primero cuándo creo que acierta Luis y luego cuándo creo que se equivoca. El primer caso es que Luis ya tiene 30 empresas y tiene la sensación de que le falta tiempo para conocer más empresas. Así que no ve claras nuevas empresas. Seguramente conoce algunas empresas que no tiene, pero les ha dedicado poco tiempo. Ha oído cosas sueltas sobre esas empresas y hay cosas que le parecen bien, pero otras cosas que no las ve tan claras. Y si comprase alguna de esas nuevas empresas no estaría tan tranquilo como con las 30 empresas que ya tiene. En este caso es mejor que Luis tenga alrededor de esas 30 empresas. Si más adelante conoce mejor otra empresa nueva y llega a comprarla y pasa a tener 31, estará actuando correctamente. Y si después se siente cómodo añadiendo la empresa número 32 y luego la número 33, hará bien en hacerlo. Pero si decide quedarse en 30 empresas, también está muy bien así. Y debe estar totalmente tranquilo. Es mejor tener 30 empresas que se conocen que tener esas mismas 30 empresas que se conocen y otras 10 que se han seguido poco y no se está tranquilo con ellas. El segundo caso es que Luis tenga más tiempo y siga más empresas. Luis ha llegado a conocer 60 empresas y está tranquilo con ellas y todas le gustan. En este caso lo correcto es que compre las 60 empresas. No tendría sentido que, en este caso, Luis se limitase a comprar 30 empresas porque otras personas conocen menos empresas que él. Porque si Luis se quedase en 30 empresas, estaría siempre pensando que hay otras 30 empresas que conoce y que son tan buenas como las que él tiene y que está diversificando menos de lo que podría por limitarse a comprar 30 empresas. Así que en este caso Luis estaría más tranquilo comprando 60 empresas que 30. Técnicamente las dos alternativas son buenas. No se puede decir ni que los que tienen 30 empresas estén poco diversificados, ni que los que tienen 60 empresas estén demasiado diversificados. Tampoco podemos saber si tendrán más rentabilidad en el futuro los que tengan 30 empresas o los que tengan 60. Lo más importante para decidir si cada uno de nosotros debemos tener 30 empresas o 60 es el factor psicológico. Y el error se produce cuando nos falla este factor psicológico. El error en este asunto es decidir tener 30 empresas cuando se pueden conocer 60 y se conocen 60 porque esa persona cree que sabe tanto análisis fundamental que puede diversificar menos que los demás. Si alguien llega a esta conclusión, entonces probablemente le está fallando la psicología y no tiene una buena visión de lo que es la bolsa, la inversión y el dinero. Pensad que es muchísimo más importante tener la psicología adecuada que calcular muchísimos ratios sobre cada empresa y luego no saber qué hacer realmente en la práctica con la mayoría de esos ratios que se han calculado. Quizá estéis pensando, bueno, pero si esta persona que cree que sabe mucho análisis fundamental elige las mismas 30 empresas que Luis, en el mismo caso que hemos visto, y las mantiene, los dos tendrán el mismo resultado y los dos habrán actuado correctamente. Efectivamente, esto es así en el caso de que la persona que cree que sabe mucho análisis fundamental elija las mismas 30 empresas que ha elegido Luis en el primer caso y las mantenga. Pero al no tener la psicología adecuada, por este exceso de confianza tan peligroso que estamos viendo, esta persona corre varios riesgos, como concentrarse demasiado en unos pocos sectores que él cree que van a ser los mejores y luego resulten no serlo. También corre el riesgo de ir reduciendo su número de empresas creyendo que sabe cuáles son las pocas empresas que serán los mejores, de forma que vaya reduciendo su diversificación cada vez más. También corre el riesgo de sobreanalizar las empresas y tener constantemente dudas de si ha elegido las 30 mejores, o 20, o 10, o 5, si sigue reduciendo su número de empresas, por ese exceso de confianza en su análisis, y que eso le lleve a vender cada vez con más frecuencia unas empresas para comprar otras, por nuevos datos que va viendo, y que realmente no son importantes. A no ser que esa persona sea un genio a nivel mundial y se haga multimillonario, todas estas rotaciones muy probablemente le irán reduciendo la rentabilidad, y le irán generando cada vez más dudas, lo cual le llevará a hacer cada vez más rotaciones
y entrar en un círculo vicioso. Así que para el inversor medio y largo plazo, tan correcto es tener 30 empresas como 60 en una cartera ya formada. Lo que sí que tenemos que evitar todos es este peligro de creer que sabemos tanto de bolsa que podemos diversificar menos que los demás. Porque esto es un exceso de confianza falso y artificial que nos puede perjudicar muchísimo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.